Bueno, muy buenos días para todos y todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Bienvenidos a este nuevo ciclo de sustentaciones de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional para los grados ordinarios 2021-1. Perdón. Hoy nos acompaña María Alejandra Leal, quien nos va a sustentar el trabajo en la modalidad de material didáctico denominado Los Nuevos Ulises y las Nuevas Penélopes, relatos de viajes posibilitadores de aprendizajes para profesores artistas en formación. Entonces, Alejandra, en este momento nos acompañan los jurados, bueno, la profesora Karina, que es en calidad de jurado, la profesora Diana Rodríguez, que es tu tutora, y yo haciendo las veces también de tutor y presentador de este importante evento para ti y para todos nosotros como licenciatura. Entonces, recuerda que tienes 20 minutos para tu sustentación. Después de esos 20 minutos, como jurados, vamos a hacer una serie de preguntas o inquietudes que nos pueda resolver. Y después la tutora hará unas últimas aproximaciones o reflexiones al respecto del trabajo que hicieron en este proceso de trabajo de grado. Entonces, posteriormente nos retiraremos para deliberar y obviamente pues darte la evaluación respectiva del trabajo de grado. Entonces, mucho ánimo, muchos éxitos y tienes a partir de ahora 20 minutos. Ok, listo. Hola, muy buenas tardes. Listo, muy bien. Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi trabajo de investigación se llama Los Nuevos Ulises y las Nuevas Penélopes, relatos de viajes posibilitadores de aprendizajes para profesores artistas en formación. Entonces, esta investigación surge... Un momento, por favor. Esta investigación surge cuando yo finalicé mi viaje, traje mis aprendizajes, cuando de Brasil mi vuelo, en Bogotá tocó el suelo, pero al llegar no quería en una caja vacía guardar todo lo aprendido. Y es ahí cuando surge entonces el interés por reconocer y comprender por qué fueron tan significativos esos aprendizajes que obtuve en mi viaje a Brasil y cómo estos inciden en mi vida personal y en mi quehacer docente y artístico. Entonces, para lograrlo y lograr ese entendimiento, se hizo necesario primero contrastar mi experiencia con la experiencia de viaje de otras personas. Así que, buscando en la encontré egresados que viajaron, aprendizajes guardaron dentro de sí mismos también. Y entonces es aquí cuando tomo como guía metodológica la ortografía. En esta se tienen en cuenta experiencias sobre la vida misma de los artistas, que es a lo que se refiere la sigla de A, de los investigadores, que es a lo que se refiere la sigla de la R, y de los profesores, que es a lo que se refiere la sigla de la T. Entonces, les estaba comentando que lo que propone la ortografía es primero un trabajo reflexivo, ¿cierto? Este se evidencia a través de las entrevistas, canciones y escritos que realicé para identificar aspectos importantes del viaje, como lo que tuvimos que hacer para poder irnos, ¿cierto? Las dificultades y los logros que se presentan en él. Y también las distintas formas de viajar, educativo, cultural, mochila, un posgrado hacer. Un trabajo recursivo porque este me permite un movimiento en espiral, que sea cuando vuelvo sobre sus historias y experiencias y hago la reconstrucción de esos relatos. Y esa reconstrucción me permitió ir identificando cuáles fueron los aprendizajes que se gestaron en esos viajes. Además, tomo elementos como el avioncito de papel, que fue adoptado del relato de Aura. En este avioncito de papel ella lo utilizaba como metáfora para enviarle abrazos y besos a sus familiares, y ahí es cuando yo decido adoptar el avioncito y crear
uno para cada personaje, ¿cierto? El avioncito es como eso que nos moviliza, es aquello, todo lo que nos moviliza, esa voluntad. Tercero, un trabajo introspectivo que se dio en el momento en que me pregunté sobre mi propia experiencia y en el que los participantes también lo hicieron para poder relatarlo y también preguntándome, bueno, ¿esto cómo le puede servir a ustedes, mis colegas de la licenciatura? Y por último, un trabajo receptivo, que fue cuando recogí todas esas experiencias y con la autorización de mis colegas y de los protagonistas, las convertí en un material didáctico del que hablaremos más adelante. Y bueno, al querer indagar y entender cuáles fueron esas implicaciones que tuvieron los viajes en nuestras vidas, me encontré con Sueli Rolnick y teniendo una conversación con Sueli Rolnick percibí que los personajes aquí dan paso a la deconstrucción de comportamientos patrón. De Ulises como viajero, la alegoría por eso yo otorgué a los personajes que las nuevas Penélopes y Ulises nuevos serían. Entonces, en su texto, Sueli hace una deconstrucción del mito de Ulises y Penélope de la Odisea. En esta ella analiza el viaje desde dos perspectivas. La primera es la desterritorialización y la segunda es la reterritorialización, ¿cierto? Entonces la primera se refiere, por un lado, a ese miedo a lo desconocido, pero también se refiere a entregarse intensamente a la emoción frente a lo venidero. Y la segunda, la reterritorialización, ella se refiere con eso a adaptarse a las nuevas formas de adaptación. Entonces, una nueva suavidad, que es el texto de Sueli Rolnick, habla de esos dos personajes que únicamente transitan por estos dos sentimientos, la desterritorialización y la reterritorialización, pero nunca salen de ahí. Cuando Ulises regresa a su hogar, el círculo vuelve a comenzar. Todo continúa igual que antes de irse. En cambio, en nuestro caso es diferente. Pasamos por la desterritorialización porque nos vimos entregados a la emoción frente a esas cosas que se nos presentaban nuevas en aquel país, pero también por la reterritorialización, porque llegó el momento en que logramos adaptarnos de nuevo. Pero lo diferente es que de ahí se derivaron diferentes caminos. Por ejemplo, en uno se derivaron los estudios de posgrado, como en el caso de Cristian, porque su primer viaje a México le permitió después querer volver a México para estudiar su posgrado. También se derivan caminos investigativos, como en el caso mío, porque después de volver de ese viaje, entonces realicé una investigación que partió de ahí, y en otros se derivan intereses culturales, como en el caso de Aura, y por eso en este momento es cuando yo decido llamarnos de los nuevos Ulises y las nuevas Penélopes, porque nuestras vidas se transformaron a partir del viaje. Cuando regresamos, las cosas no continuaban igual, sino que de ahí partimos a hacer muchas otras cosas. Entonces, bien, ahora es momento de explicar por qué nuestras vidas se transformaron a partir del viaje a través de los aprendizajes. Y para analizarlos, primero me encuentro con Boaventura de Sousa, que me permitió encontrar y entender mi lugar de enunciación de la investigación. Y esas son las epistemologías del sur. Para entender esas epistemologías del sur, yo tuve que entender primero el planteamiento que hace de Sousa a través de la línea abismal. Entonces, estos me permitieron reconocer los escenarios donde se pueden gestar aprendizajes, que no simplemente son los de un norte global, que el norte global se caracteriza por esos conocimientos de origen científico, monocultural, hegemónico, sino que en el sur global también se gestan aprendizajes, como lo son los conocimientos que están fuera de la academia, los conocimientos populares, ancestrales, entre otros. Al hacerse evidente ese abismo entre estos dos lados de la línea, que si bien entendí que si bien hay unos conocimientos que se gestan dentro de los viajes, que pertenecen a un norte global,
como las asignaturas que vamos a cursar a otros lugares, ¿cierto? Los conocimientos del teatro formal que comparten entre las academias, como lo es Brecht, Stanislavski, entre otros, ¿cierto? También muchos de los conocimientos que se gestan dentro de los viajes pertenecen al sur global, ¿cierto? Pero esos son invisibilizados. Entonces, entre esos conocimientos está conocerse a uno mismo, ¿cierto? Está adaptarnos a esa nueva cotidianidad, las experiencias didácticas no parametrizadas, como conocer las historias de los lugares, no por un libro, sino por las personas que habitan los lugares, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo bonito de esto y lo bonito es que en los viajes permiten una coexistencia de saberes, tanto los conocimientos de un norte global como los conocimientos de un sur global se gestan dentro de los viajes y con esto estamos aportando hacia una ecología de saberes, es decir, lo que les acabo de explicar, que los dos, tanto los conocimientos del norte como los del sur, coexistan. Además, también los viajes permiten esos saberes contextualizados que toman un sentido para la vida. Y por eso, este es el lugar de enunciación de la investigación. Y lo llegué a entender gracias a De Souza. Y este me permitió ver al viaje como un escenario de reconocimiento de saberes y como posibilitador de aprendizajes. Ahora bien, concluyo la investigación con diálogo intercultural, comprender, distancia, tomar, reencuentro hacia una enunciación, también anclajes en fusión. Y muy bien, entonces, para el diálogo intercultural, para generar este diálogo intercultural, entonces hay 4 fases. La primera es la comprensión, ¿cierto? Entonces la comprensión me permite un primer acercamiento a ese lugar, a esa nueva cultura, veo a través de mis ojos, ¿cierto? Sus concepciones, las concepciones de esa nueva cultura para poder asimilarlas. La segunda fase es el tomar distancia, porque esta me permite ver la nueva cultura sin prejuicios. La tercera fase es cuando luego de ver la cultura sin prejuicios, yo retomo mi identidad. Sé que esa cultura es diferente a mi cultura, pero después de haberla entendido. Y por último, la cuarta fase es cuando ya consigo generar un diálogo intercultural. Entonces, si bien ya vi la cultura sin prejuicios, sé que hay diferencias entre esa cultura y yo, ahora yo consigo crear o adoptar nuevas concepciones, incluso sin pertenecer a esa cultura, ¿cierto? Entonces, el diálogo intercultural lo que me permitió es entender los procesos de aprendizaje en relación con los otros, con las otras culturas. Y en paralelo, también anclajes en fusión, con ideas nuevas, así como David Ausubel ha propuesto significativamente entender desde los viajes, aprendizaje y su proceso. Y para entender los aprendizajes significativos y cómo los construimos en nuestros viajes, decidí tomar de los relatos algunos aprendizajes y analizar cuáles fueron sus procesos para que llegaran a ser significativos. Para esto me baso en la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel. Entonces, inicialmente lo que hice fue identificar unas ideas anclaje que teníamos antes de irnos, como por ejemplo lo fue la gestión para Christian, lo que era la representación teatral para Nini, lo que era para vivir sola para Aura, entre otros. Luego lo que hice fue analizar si esas concepciones que teníamos antes de irnos se transformaron en nuestros viajes, si nutrieron o si sirvieron para crear nuevas concepciones, que en la teoría de Ausubel se entenderían como esos aprendizajes combinatorios, supraordinados y subordinados. Y así es que finaliza esta investigación. Pero yo no quería que este proceso se quedara solo conmigo, sino también quisiera sino también decidí visibilizar la investigación
y lo hago a través de la construcción de una página web. Para el desarrollo de esta decidí utilizar lenguajes como las escrituras creativas, que se ve plasmado en los relatos, audios que reflejan paisajes sonoros, música y animaciones. Quiero hacer y resaltar algo aquí, y es que las animaciones fueron una construcción colectiva con un compañero de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, con Ed. Él me ayudó realizando las animaciones. Entonces también en este punto podemos decir que se genera un diálogo intercultural. Y es importante aclarar que este diálogo también se genera desde la academia, ¿no? Y bueno, digamos que de eso es lo que se compone la página. Pero al parecer la utilización de estos lenguajes artísticos en función de la investigación no se consideraron como una investigación-creación y por eso me negaron la tesis. Y después de esto es ahí cuando decido enunciarme desde material didáctico, desarrollar un multimedia interactivo que al transitar más que la circulación de contenidos, me permitiera la comprensión de sí mismos a través de las experiencias de otros. Un lugar de pensamiento flexible, donde al mismo tiempo que leen el relato y los aprendizajes del otro, puedan construir o reconocer sus propios aprendizajes significativos en los viajes. Porque puede ser que así como nosotros al inicio no sabíamos cómo expresarnos o cómo referirnos a esos aprendizajes, también suceda lo mismo con nuestros colegas. Y así volvió un poco más digerible esta investigación y los lenguajes comienzan a dialogar y apoyándose entre sí, con el fin de aportar a sus experiencias de viaje que ustedes ya hayan realizado o que ustedes vayan a realizar. Todo esto permite ir respondiendo a la búsqueda de una didáctica no parametral. Para verificar si ese material que están viendo en pantalla cumplía con su función o no, lo sometí a un pilotaje con estudiantes de la LAE y personas externas también. En este se identificaron dos tipos de navegantes. Estos navegantes contribuyeron a visibilizar varias cosas desde el orden emocional y pragmático. Digamos que también se gestan aprendizajes desde lo emocional y lo pragmático, como es la comunicación, la autonomía, la resolución de problemas, entre otros. Los primeros navegantes que identifiqué tuvieron más resonancia con lo metodológico, por ende dejaban comentarios, apreciaciones o felicitaciones sobre el material. Con respecto a su interactividad, su estilo y la forma como esto los llevaba en un recorrido cargado de diferentes sentimientos. Pero también no solo recibía buenos comentarios, sino que también esto me ayudó a construir y a reconstruir la página, porque también hicieron observaciones como que a veces se complicaba la lectura por párrafos muy extensos, ¿cierto? Cómo mejorar la guía de navegación, que también fueron apreciaciones que hicieron los jurados y bueno, se hicieron las respectivas correcciones. Y los segundos navegantes que identifiqué fueron aquellos que tuvieron más resonancia con lo emocional. Entonces, así que seguían las actividades que yo proponía en el material didáctico y hacían todo un trabajo reflexivo de imaginación y creación sobre cómo serían o cómo fueron sus viajes, sobre qué fue lo que construyeron en ellos y cómo eso les aportaba a su quehacer docente y artístico. Entonces, ya para finalizar, es aquí cuando comienzo a identificar algunos hallazgos y puntos a mejorar. Entonces, primero, necesitamos la mirada del otro para comprendernos a sí mismos, pues sin el contraste con las otras experiencias yo no hubiera conseguido entender mis propios aprendizajes. Y sin el pilotaje y los conceptos de los jurados, esta investigación estaría muerta, pues como ya se dijo, es una investigación sobre la vida misma y la vida siempre está en movimiento. Por eso necesito de ustedes, colegas de la licenciatura, me den su retroalimentación para poder seguir haciendo ese ejercicio de espiral. 2.
La realización de este material didáctico permite expandir esas visiones que se tienen con respecto a las estrategias de enseñanza. Se enuncia desde las epistemologías del sur y se apoyan las didácticas no parametrales. Cada estudiante construye los aprendizajes concordes con sus objetivos y por eso es que se identifican dos tipos de navegantes y diversas circulaciones de saberes. 3. Los viajes son posibilitadores de aprendizaje, solo que al no estar curricularizados terminan siendo una anécdota más y no un lugar de análisis para la construcción de aprendizajes. Por eso la importancia de lo que postulan las epistemologías del sur. Del otro lado de la línea abismal también tiene que ser reconocidos los aprendizajes. 4. El viaje permite una coexistencia de saberes que aporta a la construcción de la ecología de saberes. Pues si bien se gestan aprendizajes que sirven dentro de la academia, hay otros que también sirven para nuestro diario vivir. 5. Los aprendizajes significativos no son únicamente de orden cognitivo, que es desde donde Ausubel plantea su teoría. Estos también pueden construirse desde lo emocional y lo pragmático, como cuando Aura aprende a mantener sus relaciones en la distancia o cuando Nini consigue ubicarse espacialmente en Buenos Aires gracias al perderse por un buen tiempo. 6. Es importante comenzar a recoger y analizar los aprendizajes que van construyendo los compañeros estudiantes de la LAI o no. Pues dentro de la universidad se incentivan las movilidades académicas, pero no hay una claridad del por qué estas son importantes. Estos conocimientos no solo aportan al crecimiento intelectual y emocional de la persona que lo realiza, sino que también contribuyen al desarrollo de la universidad, pues podría comenzar a nutrirse con los currículos de otros programas y programas de otras universidades a las que van sus estudiantes. 7. Es importante que en los espacios de formación pedagógica, artística e investigativa, el viaje empiece a ser objeto de reflexión, pues el viaje no solo contribuye a un desarrollo personal, sino que potencia nuestros intereses investigativos, creativos y pedagógicos. 8. Es importante comenzar a orientarse con metodologías de investigación como la ortografía, pues cuando son investigaciones que tienen que ver con la vida, estas deben ser flexibles y escuchar. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Así que aquí va una parte del coro de la canción que creé para finalizar. Cuando el viento te ha llevado lejos y has dejado atrás tus miedos, no hay pared que te detenga y nunca paras de aprender. No importa cuál sea el medio, la maleta hecha de sueños. Viajando es que florece, viajando es que crece, viajando resplandece nuestro quehacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ahora pues vamos a abrir paso a los comentarios. Entonces voy a hacer la palabra a la maestra Karina, ya que es la anfitriona invitada. La jurada gracias, invitada profesora Arlenson. Hola, profesora Diana, Alejandra, me encanta tu voz, ha sido un acompañamiento muy interesante en esto que hemos navegado. Yo, pues, primero que todo, así como lo escribí, esta es una propuesta maravillosa, es creativa, interactiva, de experiencia sensible, transitas de los sentidos, conceptualizada, narrativa. Pues me encanta y sobre todo porque se está pensando desde la pedagogía decolonial y lo que hace la pedagogía decolonial es desinstalarnos un poco de esas dinámicas de lo que se supone que es lo didáctico, de lo que se supone que es las perspectivas didácticas de las que venimos como a veces enunciándonos. Y pues yo creo que mi pregunta está ahí, pues en aras de fortalecer, y aquí que estamos como hablando de tu propuesta como un material didáctico que tiene otra perspectiva didáctica, que en tanto como que se enuncia desde la pedagogía decolonial, que está expandida
y que evoca pues como el tránsito a la formación desde un navegar, que nos comentes o nos abres rápidamente de esa perspectiva didáctica que como material y como dispositivo, como se está enunciando acá, pues te lo pensaste de tal manera que pues podamos tener, digamos, esa referencia respecto a la pedagogía decolonial y su tratamiento en estas nuevas didácticas de las que enuncias no parametrales. Gracias. ¿Respondo de una vez o espero la No, otra? de una vez. ¿De una? Listo. No es para mañana lo que puedes hacer hoy. Listo. Bueno, digamos que, como lo mencioné, la idea es también que a través de este material no solo nos podamos enunciar desde una academia, ¿no? Porque como ya lo mencioné, el viaje también permite conocimientos que no se reconocen dentro de la academia. Y yo no puedo enunciar un material didáctico que está fuera de la academia con una pedagogía, ¿cierto?, que está dentro de la academia. Entonces, por eso es aquí donde toma importancia la didáctica no parametral, y es que está lo que propone es, ok, hay otras formas, otras estrategias de enseñar, ¿cierto?, que no necesariamente es la tradicional, sino que esta toma entonces elementos de nuestro contexto sociohistórico, ¿cierto?, también toma elementos de reflexionar, ¿sí? Entonces hago un círculo de reflexión con mis compañeros para debatir lo que está sucediendo. Entonces, digamos que lo planteo desde este punto porque el material no busca cómo generar unos contenidos, ok, yo aprendí, no sé, yo aprendí esto de Brecht, esto de Stanislavski, no. Lo que busca es que sirva para cada experiencia propia. Yo veré qué es lo que tomo de ese material para que le sirva a mi viaje, para que le sirva a mi experiencia, ¿sí? No es como, tienes que aprender esto, esto y esto y esto, no, sino que, como lo dije, cada uno genera sus conocimientos concorde con sus objetivos, entonces no va a resonar igual el material para unas personas que para otras. Entonces, básicamente es eso. Gracias, Alejandra. ¿Algo más, profesora Karina? No, por ahora no. Por ahora no. Listo. Bueno, entonces yo me voy a asumir ahora en el papel de jurado. Pero voy a cambiar, ya, jurado. No, mira, quiero de verdad, pues sí, felicitarte, Alejandra. Me parece un material muy bonito. Y cuando digo bonito, pues no solamente en el sentido estético, sino que también es bonito en lo interesante y en la medida en que esto nos permite un poco también desestructurarnos en las maneras de enseñar, ¿no? Y en las maneras de aprender. A mí, pues, me deja una experiencia como que me sentí un poco recopilado también, o recogido más bien, en el material, porque igual yo nunca hice las reflexiones así como tú la hiciste cuando estuve andando por el mundo, ¿no? De alguna manera, sí, también recorrí bastantes lugares, sitios, pero no tuve la fortuna, por decirlo así, como tú la tuviste, de recopilar eso. Eso me parece muy interesante, y no solamente, sino que también veo que rescatas mucho la pedagogía de Montaigne, del viaje, ¿sí? Montaigne hablaba mucho sobre esto de aprender viajando, que era lo que él, digamos, estimulaba en esa época. Entonces me parece muy interesante que tú recojas eso y en la manera en que lo haces. Sin embargo, yo tengo ahí algunas dos cositas que quisiera, pues, comentar, y que tú también lo puedas ampliar un poco. Entonces, una es, ¿cuál sería la diferencia entre la ruta investigativa y la ruta que plantea el material didáctico para poderlo utilizar? Que no es tan claro un poco digamos, en la propuesta, ¿sí? No sé si soy yo a veces me puedo confundir en la ruta de la investigación, la ruta metodológica de la investigación, pero necesito también la ruta, o por lo menos la estructura que me diga a mí qué tiene que hacer usted con ese material. Si yo se lo presento a los estudiantes, les digo, miren el material de Alejandra, pero entonces, ¿qué miramos, profesor?
¿sí? Yo sé que hiciste una recopilación, una prueba, un pilotaje que también ahí y resolviste la pregunta que te hice en las observaciones. ¿Qué deja el pilotaje? ¿No? No solamente es el comité de aplausos, sino realmente qué podemos encontrar ahí en eso. Entonces, esa es una. Y la otra, entonces, y la otra es más de profesor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre didáctica no parametral y didáctica general? Ok, entonces respondo la primera. Digamos que la ruta de investigación fue la que les comenté, que es de la ortografía, ¿cierto? Que es un trabajo reflexivo, recursivo, introspectivo y receptivo, ¿sí? Y en la ruta metodológica del material didáctico, entonces es cuando yo en un inicio les planteo, bueno, en estos relatos vamos a reconocer primero cuáles fueron las dificultades por las que tuvieron que pasar los personajes de esta investigación, cuáles fueron los logros y vamos a identificar qué fue lo que tuvo que hacer cada personaje para poder irse a viajar, ¿cierto? Entonces, digamos que esto, en el primer apartado de los relatos, esto es con el fin de, bueno, miren, ustedes también se pueden enfrentar a estas dificultades. Piensen, váyanse pensando de una vez qué tienen que hacer para conseguir realizar un viaje, ¿cierto? O también si ya hicieron uno, bueno, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Y igual con los logros, estos podrían ser los aciertos que podríamos tener en un viaje o reconozcan sus propios logros en los viajes. En el segundo apartado de la alegoría, lo que les pido es, después de entender, ¿sí?, cuáles fueron las implicaciones del viaje para nosotros, quiero que entiendan ahora ustedes cuáles podrían ser las implicaciones que el viaje podría tener en sus vidas. Entonces podría ser, ¿cuál es el objetivo de que tú vayas a viajar? ¿Qué quieres? ¿Que hacer un posgrado? ¿Que eso fortalezca tu formación académica en la actualidad? Eso por la parte de alegoría. Entonces, que analicen cuáles son las implicaciones que podrían tener esos viajes para ustedes. Y por último, en los aprendizajes, ahí sí lo que les digo es como, ok, miren, yo analizo los aprendizajes de esta forma, ¿sí? Los analizo desde el diálogo intercultural y desde el aprendizaje significativo. Estas son herramientas que les podrían servir a ustedes para analizar sus aprendizajes cuando los tengan o si ya los tuvieron, ¿sí? Pero también pueden encontrar otras herramientas. Y por último, en el epílogo lo que les pido es, bueno, cuéntenos si esto le funciona, si esto le aporta a analizar sus aprendizajes futuros, si esto le aporta a construir su avioncito de papel, a construir su próximo viaje. Entonces, básicamente esa es la ruta metodológica del material. 2. Digamos que la didáctica parametral, ¿de qué se diferencia de la didáctica general? Digamos que lo que yo más rescato y es como que se tienen en cuenta lo que les decía, como ese contexto sociohistórico que traemos las personas, ¿sí? Digamos que obviamente ahorita hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas postulaciones que nos permiten entender la enseñanza desde otros lugares, pero digamos que con la tradicional, lo que veo es eso, como que me permite traer eso que traigo de mí, esas experiencias anteriores, ¿cierto? Eso que traigo de afuera de la universidad y la puedo entender en el aula, ¿sí? La puedo entender dentro de una academia. Entonces, básicamente es como eso. Bueno, sí, creo que en el material me hubiese faltado esa primera parte. Creo que lo puedes hacer. Yo sugerí que hicieras como una pestaña anexa ahí diciendo, mire, si usted quiere emplear el material, tenga en cuenta estas preguntas guías. Básicamente eso, para el momento 1, el momento 2, el momento 3. Mucho más concreto, ¿no? Porque de todas maneras el material es interesante, sin embargo, en la medida en que uno va avanzando en él, como que uno se mete en el relato de Alejandra. Sí. Y entonces, ¿cuáles son mis aprendizajes? No los de Alejandra, ¿no? Yo quiero saber cómo es mi propia desterritorialización o cómo es mi propia ahí me entenderán. ¿Cuál es mi conocimiento interescalar, por ejemplo? ¿Sí? De eso que tú hablas. ¿Cuál es mi hermenéutica diatópica que hablas tú ahí sobre ese tipo de cosas? ¿O cuál es mi nueva suavidad? ¿Sí? O sea, la mía, la que yo... Entonces, lo importante del material es como en una pestaña de que, mire, usted tiene que encontrar su ruta, porque eso es lo que se trata este material. Usted mire cómo ese viaje
le da esa posibilidad a usted, ¿sí? Que es muy bien, o sea, me parece muy interesante, pero entonces, claro, se me queda un poco corto porque no tengo esa posibilidad. No quiero repetir la experiencia de Alejandra, porque entonces Sí. ¿no? estamos haciendo una cosa colonial. ¿Sí ves? Sí, digamos que eso, bueno, no está así como en una pestaña como tal. Digamos que yo hice la ruta metodológica Sí. que ustedes me pidieron para la navegación, pero eso se encuentra en los primeros audios de cada apartado. De pronto hay que hacer un énfasis en esos Claro, primeros audios y yo creo que resaltarlos más. sí, es como mejorar. Recuerda que Sí, completamente de acuerdo. estos audios y estos materiales, la idea es que tenga la posibilidad que muchas personas lo vean y también a veces en algún momento las personas no tienen tanto tiempo de mirar todo o escuchar todo. En ese caso, en eso. La recomendación es que miren toda la experiencia, pero también necesito es cómo yo encuentro mi propio camino para recorrer esa experiencia que tú tuviste, que es muy valiosa. O sea, me parece, es que el material este es tan potente que le faltaría entonces acabar de afinarlo ahí. Si no, entonces, pues volvemos a caer en que es la experiencia La de Alejandra anécdota. que quieren repetirla en otros. Esa es la Es tu recomendación que yo narrativa, la haría narrativa frente de a eso. Alejandra. ¿Sí? Claro que sí. Listo, profesora Diana, perdón, me cambio. Diana, ahora soy como tutora. Ya, ahora sí. Pues bueno, primero agradecerle a los dos jurados, pues, la generosidad en la lectura, las recomendaciones que se hicieron. Y pues nada, como felicitar a Alejandra, porque ha sido un trabajo arduo. Hablar de campos de los cuales no se han hablado en la licenciatura no es fácil, ¿sí? A veces hay temáticas, metodologías, formas que ya tienen, digamos, como una fórmula un poco más clara y entonces son muchísimo más llamativas. Pero, digamos, yo sí felicito la terquedad de Alejandra, pues porque no ha sido un ejercicio fácil. Nosotras transitamos durante un tiempo por la perspectiva de la investigación-creación y pues después de unas revisiones y percepciones de algunos colegas, pues consideramos que era más pertinente el diseño de material didáctico. Yo siento que este trabajo de grado es un trabajo de grado liminal, ¿sí? Y muy interesante y nos abre como un debate en la licenciatura, ¿sí? De qué es la investigación-creación, dónde están sus límites y dónde empieza el diseño de material didáctico, que es un tipo de investigación-creación también, con unas intencionalidades parecidas, pero también con unas particularidades. Entonces siento yo que el aporte grande de Alejandra es haber abierto este campo. Muy difícil, ¿sí? Muy agobiante en algunas ocasiones, como, bueno, no somos investigación-creación propiamente dicha, no somos diseño de material didáctico en la concepción, quizá que lo pensamos hace año y medio cuando salió el protocolo, es una investigación liminal que se está moviendo en los dos campos. Y eso es un reto porque es empezar a hablar desde otra perspectiva, a veces nos cuesta un poco entenderla. Dos, yo siento que los materiales didácticos, o en particular esta investigación, es un punto de partida. Hay materiales didácticos que son punto de llegada, ¿sí? Después de la experiencia, del trabajo, de una cantidad de asuntos, emerge el material. Yo siento que este material es un punto de partida, uno, para empezar a pensar el tema del viaje, no como un contenido dentro del currículo, ¿sí? Ahora vamos a evaluar entonces si aprendí a ser más independiente o no. No se trata de eso. De pronto, atendiendo un poco la reflexión de Arlenson entre la diferencia entre la didáctica no parametral y la general, una es precisamente esa. ¿Sí? La didáctica general tiene unas prescripciones, unos órdenes, unas formas de 1, 2 y 3 de cómo se va generando la construcción del aprendizaje. Las didácticas parametrales no, ¿sí? Las didácticas parametrales son más irradiadas, ¿sí? ¿Qué estoy aprendiendo yo en la práctica? ¿Cómo lo reflexiono? ¿Cómo lo transformo? Muy seguramente no hay una ruta tan clara, ¿sí? Por eso es que a veces queda la sensación del material. ¿Y por qué no se dice esto? Porque de lo que se trata es que la persona que recorre el material empiece a desestructurarse,
empiece a hacer este ejercicio de territorialización, ¿sí? De salir de la zona de confort donde le indican a uno paso a paso qué es lo que hay que aprender y cómo, y además aparece el verificable, si efectivamente lo hizo o no. Las didácticas no parametrales tienen otra lógica, ¿sí? Una lógica más pensada en la experiencia de vida y en la construcción de las propias rutas de aprendizaje, que siento yo que es un poco el ejercicio que hace Alejandra. Recorre su propia experiencia en el viaje y recorre otras experiencias, porque también lo fácil le hubiese sido quedarse en ella. Y yo fui, me pasó, y la Ori, y lo que ya va a otras experiencias y empieza a mostrar distintos tipos de viajes. ¿Sí? Por eso aparece el de mochila, por eso aparece el de posgrado, por eso aparecen otros viajes que a mi manera de ver son rutas que le permiten a quien navega elegir por dónde, ¿sí? Por dónde quisiera recorrerlas. Y por último, pues la metodología, pues es una metodología también que no es muy usada en el programa, que es la Artography. Es una metodología que me parece muy bonita porque reconoce al profesor investigador creador, ¿sí? En la Artography se recogen esas tres, no están, digamos, separadas, hasta aquí es profe, hasta aquí es creador, sino que se reconoce que el profesor es un creador y es un investigador de manera simultánea. Entonces, pues este es un material bonito, ¿sí? Como dice Arlenson, en todo el sentido de la palabra, muy sentido, ¿sí? Pues los cantos de Alejandra, sus narraciones, la música, el apoyo del compañero de la Universidad de Minas Gerais, sí, es una suma, pues la música de fondo también es pues de alguien muy cercano y muy querido a Alejandra, entonces es una construcción, una investigación hecha con mucho cariño, con la vida puesta ahí ella, compartiéndole un poco al mundo, pues como su perspectiva con respecto al viaje y cómo eso la cambió. Claro, siempre habrán cosas que uno dice, pudimos haber hecho esto. Ella no lo dijo, pero parte del aprendizaje en Brasil fue que pues, aprendió a hablar portugués, ¿sí? Y en algún momento intentamos que esta fuera un trabajo de grado que estuviera en los dos idiomas, pero bueno, no nos alcanzó el tiempo para hacerlo, entonces uno dice, acá hay un montón de cosas que se pueden seguir desarrollando, mirando, y como programa nos queda también como la gran pregunta, ¿no? Están saliendo nuestros estudiantes, hay un afán porque haya movilidad académica, el teatro circular, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los aprendizajes que se están generando allí, más allá de ir pues a viajar a otro país y hacer intercambio, que es lo que está sucediendo? Yo siento que esa es una pregunta que nos deja Alejandra bien interesante para el programa. Si estamos promoviendo tanto la movilidad, ¿para qué la estamos promoviendo? Y los estudiantes que han viajado y los que están viajando, ¿qué ha pasado con ellos? Y eso, ¿cómo se ve reflejado en el programa? Siento yo que es una pregunta bien interesante que ella nos deja con este trabajo, pues que nos corresponderá asumir, o quizá algún otro estudiante se animará a hacer el ejercicio. Por ahora, pues nada, muchísimas gracias a todos los que están conectados y pues nuevamente a los profes que generosamente pues, nos leyeron y nos acompañaron en esta última fase. Y listo, Alejandra. Bueno, ahorita miramos si es hace ¿qué? Si se gradúa, no. Entonces, no, mentiras. Queremos agradecer a todos y todas la presencia, la participación en la exposición de Alejandra. Ahorita entonces nos retiraremos para hacer la deliberación y la evaluación final. Y si hay preguntas, parece que no hay preguntas, entonces hasta aquí llegaríamos con la transmisión. Alejandra, muchas gracias, profesora Karina, profesora Diana, y hasta otra oportunidad. Entonces, ahorita contactamos contigo, Alejandra, para leerte el acta de esta sustentación. Listo. Muy buen día para todos y todas. Y buen hasta día. Gracias.